en realidad estaban tratando de demostrar que todo cuerpo ordenado y completo dado dos cuerpos ordenados y completos son isomorfos. O sea, Ah, existe solamente un cuerpo que es ordenado y completo. claro. Si O sea, existe otro, es isomorfo al que uno ya tenía, y en este caso el de las cortaduras de Dedekind, claro, claro. el que tenemos a mano. Entonces estábamos haciendo lo mismo la semana. Entonces, ¿por qué los ejercicios son de la Por- de ese estilo? O sea, de la creación de R que equivalente. Porque el profe dio eso la última clase, creo. O sea, una de las últimas clases mencionó esto de las sucesiones de Cauchy, de que uno Sí, puede construir de nuevo a R, pero con sucesiones de Cauchy. sí, lo mencionó, pero no pensé que le iba a hacer así ejercicio brígido. Sí. No, sí, el año pasado también puso estos mismos ejercicios. Sí. Ya, ok, Son- gracias. no son tan difíciles. Fíjate que el 6, eh, bueno, el 5 mejor, te pide demostrar que toda sucesión de Cauchy es acotada. Y esas cosas, esas demostraciones están en cálculo uno. Solamente que aquí se cambian racionales Mm. por reales, pero la demostración es básicamente la misma. Es que el profe dijo que en esta, o sea, esta forma de construir R con la asociación de Cauchy, creo que las operaciones eran más sencillas que como las cosas más abstractas de Sí, pues, conjunto y la... allí se cambian las cortaduras de Dedekind por sucesiones de Cauchy. Y la suma de sucesiones de Cauchy es simple, es sumar término a término. Tenéis dos sucesiones de Cauchy y las sumáis término a término. O sea, el término 1 con el término 1, el término 2 con el término 2, ¿cachai? Entonces, Claro, mucho más, bueno, en las cortaduras también uno sumaba así, ¿cierto? Sumaba todos los elementos de los conjuntos. El tema es que aquí el producto es más sencillo porque es multiplicar dos sucesiones nomás. Entonces también se multiplican los términos nomás. Las cortaduras de Dedekind teníamos que fijarnos en el signo, había que unirle el cero asterisco, entonces era un poquito más difícil. claro. Ya, vale. Gracias. Entonces, aquí en la parte de sucesiones de Cauchy van a construir un conjunto R que va a ser ordenado, perdón, va a ser un cuerpo ordenado y completo. Y por lo que están demostrando ahora, van a demostrar entonces que este R de aquí es isomorfo al D de las cortaduras de Dedekind, porque los dos son cuerpos ordenados y completos. Y además van a demostrar que esos dos son isomorfos a los reales que vieron en cálculo uno, que también son un cuerpo ordenado y completo. Y ahí van a tener al AR construido. Creo que por el momento no vamos a trabajar con el 2 porque creo que el 2 es uno de los ejercicios más difíciles, así que la próxima semana vamos a trabajar bien con esto. O sea, les había traído un ejercicio con eso, pero igual era cortito, era eso nomás. Pero prefiero trabajar el 2, el ejercicio 2 la próxima semana para que hagamos también el de la suma. Si al profe no le molesta que hagamos algunos ejercicios, o al menos el año pasado no le molesta que hiciéramos eso. Ya, vamos a partir con una sencilla, vamos a partir con el 6. ¿Ya? Entonces aquí en el 6 quiero que recuerden lo que es una sucesión de Cauchy. Ya se define exactamente como uno la definía se define exactamente como uno la definía en los reales. ¿Ya? Como la idea intuitiva de una sucesión de Cauchy es que existe un índice de la sucesión. O sea, piensen que aquí tienen la recta donde van los índices. Entonces aquí tienen el primer índice, el uno, el índice 2. Y lo que es una sucesión de Cauchy es que a partir de un índice n, los términos de la sucesión empiezan a juntarse. O sea, la distancia de los términos se empieza a hacer menor a épsilon, empiezan a estar cerca. ¿Ya? Eso es una identidad de lo que es una sucesión de Cauchy. Los términos siempre empiezan a acumularse en algún lugar. ¿Ya? Que es distinto a ser convergente, porque en el lugar donde pueden estar acumulándose los términos de la sucesión de Cauchy, no necesariamente
es un término, en este caso, racional. O sea, existen sucesiones de Cauchy que empiezan a acumularse, por ejemplo, en el raíz de 2. Y eso no quiere decir que la sucesión de Cauchy converja al raíz de 2, porque el raíz de 2 no está en los racionales. Aquí estamos trabajando con números racionales. ¿Ya? Entonces, la definición como matemática es esta. Para cualquier épsilon mayor a 0, ¿sí? Nos van a interesar los épsilon chiquititos. Siempre voy a poder encontrar un n, ya que el n que les mencionaba, tal que de ahí para adelante los términos empiezan a juntarse, empiezan a estar a una distancia pequeña. ¿Ya? Eso es una sucesión de Cauchy. La misma definición que dábamos en R, pero aquí con la salvedad de que los términos de la sucesión son todos racionales y el épsilon que estoy tomando, mayor a 0, también es un racional. ¿Ya? Entonces, allí el A nos define primero S como el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy que viven en Q. ¿Ya? Entonces juntamos todas las sucesiones de Cauchy en un conjunto que se llama S. Y nos pide definir una suma y un producto para sobre este conjunto S. O sea, nos pide definir dos operaciones, ¿sí? Que estén bien definidas, por supuesto. Y nos pide conjeturar algún neutro aditivo y un neutro multiplicativo. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero con neutro aditivo? Que con esta operación es un elemento que al sumarlo con la operación suma, con otro elemento me da el de aquí, el neutro aditivo. Y el neutro multiplicativo lo mismo, pero con el producto. ¿Ya? Entonces aquí la manera más intuitiva de definir las sumas de sucesiones de Cauchy es como les dije, de ir sumando término a término. Si tomo una sucesión de Cauchy a sub n, ahí está, ahí sale que es de Cauchy porque vive en S, y tomo otra sucesión de Cauchy B, que también vive en S. Entonces la suma la vamos a definir así, como término a término. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, para ser un poco más purista, esta suma de aquí, por supuesto que no es la misma suma de acá, ¿cierto? Son distintas sumas. Yo les pongo el mismo símbolo, pero son distintas sumas. La suma que está aquí a la derecha es la suma que hay en los racionales, ¿sí? Porque ahí tengo que estar sumando racionales. En cambio, esta suma que está a la izquierda no puede ser suma de racionales porque aquí estoy sumando sucesiones, que son otros objetos distintos a los racionales. Entonces, esta suma de aquí es la que estamos definiendo, la que está a la izquierda. ¿Ya? Pero para evitar tanta notación le ponemos el mismo símbolo nomás. Pero tienen que tener claro que son distintas sumas. Así se define la suma. Así es fácil. Por eso el profe les dijo que las operaciones eran más fáciles acá. Ya caché. Sí, es súper fácil. Sí, por ejemplo, si tienen esta sucesión de Cauchy. Esa es una sucesión de Cauchy en los racionales. Lo pueden demostrar. Y no sé, pues tienen esta sucesión de Cauchy. Eh, pongámosle. Pongámosle. Así. O sea, ambas son sucesiones de Cauchy. Eso ustedes lo pueden comprobar con las cosas que. O sea, con esta definición de aquí. Entonces, la suma, ¿cómo se define? La suma es sumar término a término nomás. Entonces, fíjense que las sucesiones son prácticamente las mismas, pero una está trasladada, ¿cierto? Y bueno, está con los inversos aditivos también. Pero aquí la suma es sumar término a término. Entonces, sumo las cosas que están dentro. Entonces, les va a quedar la sucesión constante 1 ahí.
sea, la sucesión que tiene primer término 1, segundo término 1, tercer término 1 y así. ¿Ya? Que más adelante va a ser nuestro neutro multiplicativo. Y bueno, el producto es lo mismo que como definimos la suma. Pues aquí el producto también es sencillo, es multiplicación de racionales nomás. Tenemos dos sucesiones de Cauchy que están multiplicándose. Nuevamente ese puntito no es multiplicación de racionales, sino que es multiplicación de sucesiones de Cauchy, es lo que estamos definiendo. Va a ser esto de acá. Multiplico término a término. Entonces aquí, por supuesto, el inverso aditivo también va a ser sencillo. Por ejemplo, si ustedes tienen este elemento, esta sucesión de Cauchy, el inverso aditivo más adelante va a ser esta sucesión. O sea, los inversos aditivos de los términos que tiene la sucesión. Y es claramente más fácil que el neutro, que el inverso aditivo de las sucesiones de Cauchy. ¿Se acuerdan cómo era el inverso aditivo de las sucesiones de Cauchy? Era horrible. O sea, que es simplemente poner un menos a todos los términos. Bueno, no. En principio no tiene mucho sentido hablar de neutro aditivos, o sea, de inverso aditivo, si no hemos hablado del neutro aditivo. Sí, pero el neutro aditivo, se lo voy a decir al tiro, es el siguiente. Entonces, aquí me faltó aditivo. El neutro aditivo de ese lo definimos simplemente como la sucesión cuyos términos son todos ceros. Y el cero en cubo. ¿Ah? Claro, sí. Es la sucesión que tiene el primer término, el a sub 1 igual a 0, el a sub 2 igual a 0, el a sub 3 igual a 0, a sub n igual a 0 para todo n. Ese es nuestro neutro aditivo. Ya que uno normalmente lo denota como 0 nomás. Pero en el contexto de sucesiones de Cauchy, uno sabe que esto en realidad es una sucesión de Cauchy. Pero estoy evitando notaciones, ¿no? O algunas, o también algunos lo ponen así, ¿no? ¿Ya? Y el neutro multiplicativo es lo que les decía, po. El neutro multiplicativo va a ser aquella sucesión cuyos términos son todos 1. Ya, pues entonces, aquí definimos la suma. Entonces, esta suma de acá, entonces tiene que ser así. Es una suma que va de S cruz S hasta S, tal que se toman dos sucesiones de Cauchy y se lleva a la suma definida, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo definí, pero hay que demostrar que está bien definido. O sea, hay que mostrar que esto de aquí efectivamente vive en S. ¿Se entiende? Porque esta suma de aquí en realidad es una función. Entonces, tiene que llegar a S, esta parte de acá. O sea, tiene que ser una sucesión de Cauchy. O sea, básicamente, tienen que demostrar en la parte en donde les piden definir la suma y la multiplicación que suma de sucesiones de Cauchy es una sucesión de Cauchy y multiplicación de sucesiones de Cauchy, porque acá es lo mismo, es una sucesión de Cauchy. Y eso lo hicieron en cálculo, ¿cierto? Entonces, eh, es, eh, es recordarse cómo lo hacían en cálculo. Por acá igual les traigo un recuerdo. Entonces mostremos la primera parte. O sea, mostremos que la suma de sucesiones de Cauchy tiene que ser una sucesión de Cauchy. Entonces demostremos que esto de aquí es una sucesión de Cauchy. ¿Ya? Sabiendo estas dos hipótesis de acá. Claudio, ¿Mm? ¿a qué se supone que uno tiene que llegar si es que quiere demostrar que algo es una sucesión de Cauchy? Ah, ya, sí. Hay que ocupar esto, ¿cierto? Esto acá con Sí. el épsilon. Entonces,
O sea, hay que encontrar un epsilon. No, hay O sea, que, un n. Un hay n. que, exactamente, hay que encontrar un n. El epsilon tiene que ser arbitrario, no tiene que Claro, te lo da el estar... suegro. ¿Ah? Te lo da el suegro, como dice Friedman. Te lo da Sí, pues tiene que ser cualquier cosa, no tiene que estar, o sea, no tiene que ser algo específico el epsilon. Para cada epsilon hay que encontrar un n. ¿Ya? Entonces hay que darse un epsilon arbitrario y para ese epsilon arbitrario encontrar un n que haga la gracia que está al otro lado. Entonces, por demostrarlo de aquí. eh, entonces, por demostrar lo que les dije, o sea, sea epsilon arbitrario, por demostrar que existe un R, bueno, aquí cambié el N por el R, pero es lo mismo, es una letra nomás, tal que haga esto. Aquí mi sucesión de ahora es la sucesión suma, ¿se acuerdan? Estamos trabajando con esta sucesión aquí. Entonces, esto de aquí tiene que ser una suma y eso de ahí tiene que ser una suma. Y tiene que ser la suma con la cual estamos trabajando, que es la suma de estas dos, de esa y esa. Entonces hay que encontrar un R tal que a partir de ese R los índices empiezan a cumplir esto. Entonces aquí se van a recordar cómo uno define ese R. Entonces fíjense que por hipótesis tenemos esto. Acuérdense que estamos suponiendo que el A sub n es una sucesión de Cauchy y el B sub n es una sucesión de Cauchy. Y el epsilon está dado acá arriba. Entonces, para ese epsilon que está dado ahí, yo puedo encontrar un n natural que haga esta gracia. Así que es la gracia de que A sub n sea una sucesión de Cauchy. Y aquí, fíjense, el epsilon lo estoy poniendo como epsilon medios, pero da lo mismo eso. Y acuérdense que esto es para cualquier epsilon, acá arriba. Entonces yo puedo escoger la mitad del epsilon que está puesto acá. Entonces, menor a epsilon medios, a partir desde ese n, y el b sub n lo mismo, pero tiene que partir desde otro índice. ¿Sí? No, no es necesariamente del mismo n de arriba. Parte desde otro índice. Entonces, piensen que el, el A, por ejemplo, empieza desde aquí a hacer la gracia. Eso de que los términos empiezan a estar a una distancia menor a epsilon medio. Y el B empieza desde acá. Supongamos que el M está más adelante que el N. Entonces, probablemente a mí me convenga escoger a este término como el R, porque yo quiero que estas dos cosas se cumplan al mismo tiempo. Ya van a ver por qué necesito que estas dos cosas se cumplan al mismo tiempo. Pero probablemente me va a servir el M como R, como el R que busco. Porque yo sé que a partir del M, tanto esta empieza a ser la gracia como esta empieza a ser la gracia. ¿Sí? Obviamente la sub n empieza a ser la gracia porque el M está más adelante que el N. Yo sé que, yo sé que desde el N mayúscula hacia adelante me sirve. Por lo tanto, en particular, desde el M hacia adelante me sirve. Entonces el R probablemente vamos a tener que escogerlo como el máximo entre N y M. Porque aquí yo estoy poniendo un caso particular en el que el M es mayor al N, pero podría ser que el N sea mayor al M. Entonces, y fíjense, ¿por qué voy a querer que estas dos se cumplan al mismo tiempo? Esta y esta. Porque vean que este valor absoluto de aquí, yo lo puedo cambiar un poquito, lo puedo reordenar, fíjense. Entonces teníamos esto, y voy a agrupar los términos A y los términos B. O sea, así. Aquí me faltó una barrita. Y aquí asociatividad nomás, ¿cierto? Y conmutatividad y todas esas cosas. Eh, y aquí ocupo la desigualdad triangular. ¿Se acuerdan? A más B es menor o igual a más B. La desigualdad triangular.
Entonces, separo los módulos y fíjense que me queda este módulo, o sea, este módulo acá y este otro módulo acá, que son justamente los que tengo acá arriba. S y S. Por eso me conviene que sucedan ambas cosas a la vez. Porque si suceden ambas cosas a la vez, este lo puedo hacer menor a epsilon medio y este lo puedo hacer menor a epsilon medio. Por lo tanto, la suma me va a dar epsilon y voy a tener que esto es menor a epsilon. Y vamos a estar listos. ¿Ya? Entonces, se hace lo que les dije. Escogemos a R como el máximo entre n y m. Entonces, me tomo dos índices que sean mayores a R, índice arbitrario, mayores a R, y por lo tanto, al ser mayores a R, tienen que ser mayores a N y mayores a M, porque son más grandes que el máximo entre los dos, tiene que ser mayor a cada elemento allí, ¿cierto? Entonces, fíjense que con esto puedo ocupar la primera proposición, y con esto puedo ocupar la segunda. Entonces, estamos, ¿cierto? Menor a epsilon medios, más epsilon medios, epsilon. Oye, Claudio, ¿Mm? una consulta. Esa desigualdad triangular entra como en alguna deuda de algún de los racionales o Eh, qué onda, porque es algo nuevo igual, po. O sí, sea, como que sí, sí, como sí. cuando usamos la propiedad arquimediana, el profe ¿Mm? dijo esto, hay que demostrarlo y la cuestión, y ya como deuda. No sé si esto Debería entrar como entra en el deuda en caso. todo caso. Estaba pensando porque, no sé, se me ocurrió. En algún momento lo demostrarán. Creo que de hecho ni siquiera lo van a demostrar en algún momento en el curso esto. Queda como deuda personal, esto de aquí. ¿Ya? Pero deuda personal, pero la demostración de esto es sencillo, se van a ocupan la definición del valor absoluto. O sea, en todos los casos, A mayor a cero y B menor a cero, A menor a cero, B mayor a cero, etcétera. Hacen todas las combinaciones y en todas las combinaciones les va a dar la misma desigualdad. Ocupando que el valor absoluto, la definición del valor absoluto, o sea, es A si A es mayor o igual a cero y es menos A si el A es negativo. ¿Ya? Si no se acuerdan cómo se hace, devuélvanse a cálculo uno y vean la demostración de la que se hace en R. En Q sirve exactamente la misma demostración. ¿Ya? Ya, ok. Gracias. Sí, sí. Entonces, si tienen dudas, por favor. El producto es un poco más difícil de hacer. Así que el producto lo dejamos como tarea, pero aquí les doy la pista fundamental. Entonces, en el producto, acuérdense que también queremos que sea una sucesión de Cauchy. Entonces, necesitamos hacer esto menor a epsilon, ¿cierto? Antes era la suma, ahora tiene que ser con multiplicación. Necesitamos hacer esto menor a epsilon a partir de un cierto índice. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Lo que está dentro del valor absoluto lo escribo así. Deja ver si eso está bien. Ahí. Sí, está bien. Ahí sumo un cero nomás entre medio, ¿cierto? Entonces, es lo mismo. ¿Y para qué sumé ese cero? Muy conveniente para que me salieran estos dos paréntesis de aquí. Para que me saliera ese paréntesis, que yo sé que se va a hacer menor a epsilon. Acuérdense que en el producto tenemos estas mismas dos hipótesis. Estas dos que están marcadas con naranjo, las tenemos en el producto. Entonces yo sé hacer chico esa diferencia y esa diferencia a partir de cierto índice. Entonces, tengo ahí esa diferencia y acá tengo la otra. El problema, bueno, aquí aplico la desigualdad triangular de nuevo y de que el valor absoluto separa el producto. Ahí me faltó una barrita. Aquí también ocupé que A por B, valor absoluto, es lo mismo que A por B.
Ya, entonces, la desigualdad triangular separa todo ese módulo en esto. Entonces, yo manejo esta parte de acá, porque sé que A es sucesión de Cauchy, y manejo esta parte de acá, porque sé que B es sucesión de Cauchy. El problema son estas dos que están aquí, que uno en principio no sabe acotarlas. Eso y eso. ¿A alguien se le ocurre cómo acotar ese término B sub n y ese término A sub m? ¿O se acuerda de cómo se hacía en cálculo uno? ¿No? Entonces aquí es donde se ocupa el ejercicio 5, por ejemplo. Demuestre que toda sucesión de Cauchy es acotada. Entonces todas las sucesiones de Cauchy se pueden acotar por un número real. Entonces estos dos términos de aquí se pueden acotar con el ejercicio 5. Y yo sé que esto de aquí es menor a un cierto C, esa parte de ahí, y yo sé que esto de aquí es menor a un cierto C tilde, que no es necesariamente el mismo de B. Y entonces ahí quedaría, ¿cierto? Esto de aquí, esta parte de acá, basta hacer la menor a epsilon medios dividido en C, ¿cierto? Y esta parte de acá, basta hacer la menor a epsilon medios partido en C tilde. ¿Por qué? Porque si hago eso, entonces me quedaría el valor absoluto de B menor a C, en la otra cosa me quedaría menor a epsilon medios partido en C, y lo otro me quedaría así. Entonces ahí eso se cancela y me queda el epsilon. Y el índice se escoge exactamente igual como lo escogimos acá, como el máximo de los dos que salen ahí. Ese ejercicio ¿cómo se llama? ¿La función acotada? Demostrar que sí, eso no lo vamos a hacer ahora. No, no lo Ah, traje, ya. pero podemos hacerlo el próximo viernes. Deja intentarlo, y ahí te lo Sí, traigo. A ver. sí, 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 mejor así. Sí. Entonces, con esas dos operaciones, ustedes pueden demostrar que el S, este S de aquí, es un anillo. ¿Ya? Entonces, y se acuerdan lo que era un anillo, ¿cierto? Esto, un anillo. Entonces, ustedes van a poder demostrar esto, que S, con esa suma y esa multiplicación, es un anillo. Entonces, esto es dos cosas. Esto es que uno, S con la suma es un grupo abeliano. La mayoría de las propiedades de grupo, la asociatividad, la conmutatividad, son directos de que los racionales cumplen eso, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, para la conmutatividad, van a tener esta suma, por ejemplo, de sucesiones de Cauchy. Van a pasar todo el problema acá adentro, pero acá adentro ustedes saben que existe la conmutatividad, porque saben que los racionales son conmutativos. Entonces pueden dar vuelta. Eso sería B sub n más A sub n, y de ahí se devuelven a la definición de suma de sucesiones de Cauchy, y les va a quedar la conmutatividad en ese. Y la asociatividad lo mismo, ocupan la asociatividad que hay en Q. El neutro, para ese ya lo definimos, ¿cierto? Bueno, fue una conjetura, pero ustedes tienen que demostrar que efectivamente es neutro aditivo. ¿Sí? Eh, La sucesión cuyos términos son todos cero. ¿Sí? claro. Eso quiere decir de que hereda las propiedades de Q, y eso es lo mismo que decir de que es un homomorfismo de Q para la suma, ¿o no? O nada que ver, o estoy cuenteándome. Eh, sí, no, sí está bien. No homomorfismo. Es que claro, es que si uno se da en la profunda puede encontrar homomorfismos entre medio, pero
pero no es tan complicado como eso, sino que es simplemente, me voy a hacer la suma. Entonces, por demostrar, por ejemplo, que la suma de dos sucesiones es eso, ¿cierto? Ahí demuestro que la suma es conmutativa, que es lo que quiero para que esto sea un grupo abeliano. Acuérdense que abeliano es conmutativo. Entonces yo parto de acá y quiero llegar al otro lado. Entonces, yo sé que esto de aquí, por definición, es eso, ¿cierto? Por definición. Pero yo sé que Q es conmutativo. Entonces, yo lo que está dentro lo puedo dar vuelta porque lo que está dentro es suma de racionales. No es suma de sucesiones de Cauchy, es suma de racionales. Y esta última sucesión, por definición de suma, es lo siguiente, es esto. Y ahí se tiene la conmutatividad de sucesiones de Cauchy. Esto es igual a esto de acá. Y con el producto va a funcionar lo mismo, ¿cierto? Pero en vez de un más, un puntito. Y la asociatividad lo mismo, pues. Ponemos tres sucesiones de Cauchy, una afuerita y otras dos en un paréntesis, sumar. Ocupo y voy ocupando la definición de suma hasta juntarlas todas, hasta juntar las tres sucesiones de Cauchy. Entonces me va a quedar solamente una sucesión de Cauchy y adentro me va a quedar una cosa parecida a la asociatividad, pero con racionales. Y ocupo la asociatividad ahí. De ahí hay que ir jugando. Ya, ya, ya. Se ve, o sea, se ve, lo veo, lo veo. Sí, sí, sí. Sí, aquí por eso les digo que tienen que hacer la distinción entre la suma de sucesiones de Cauchy y la suma de racionales. Esta suma, yo, eh, antes de hacer el ejercicio, esta suma de aquí, yo no sabía si era conmutativa o no. Esta suma que está dentro de la sucesión, yo sé que es conmutativa, porque es la suma de números racionales, pues eso lo estamos asumiendo que es así. Entonces, por eso uno en realidad esto debiera ponerlo con distintos signos. A esta suma, no sé, pues ponerle una S abajito para decir que otra suma que no es la de los racionales. Entonces, para demostrar que un anillo tiene que ser un grupo abeliano con la suma y ¿qué más tenía que cumplirse? Era que entonces que exista neutro multiplicativo, que puntito sea asociativo y que se cumpla la distributividad, ¿cierto? Eso de que el producto se distribuye sobre la suma, ¿se acuerdan? Por ambos lados. Entonces, para demostrar que un anillo, y insisto, todas las propiedades salen del hecho de que Q con su suma y su multiplicación es un anillo. ¿Ya? Ya quiero pasar al siguiente porque le di mucho tiempo al ejercicio. Ya, este es facilito. Entonces aquí nos piden demostrar que una sucesión de Cauchy, bueno, aquí, perdón, aquí primero les defino lo que es cuando una sucesión se dice casi nula. Ya, entonces una sucesión se dice casi nula si es que existe un índice que hace esto, tal que a partir de ese índice la sucesión es cero. Entonces, ¿se entiende lo que es una sucesión casi nula? Ustedes tienen todos los términos de su sucesión y a partir desde un término, desde un índice, la sucesión empieza a ser cero, de ahí para adelante. Entonces, casi nula, ¿cierto? Porque la primera parte la tiene con cosas que son distintas de cero y desde un cierto punto hacia adelante, la sucesión empieza a ser igual a la sucesión cero. O sea, empieza a ser con puros términos cero. Es una sucesión casi nula. Y aquí nos piden demostrar que toda sucesión casi nula es de Cauchy.
¿Ya? Después vamos a ver esto, lo de la tarea, que es, es uno de los ejercicios que sale en la guía. Entonces, quiero demostrar que toda sucesión casi nula es de Cauchy y me voy a dar una sucesión casi nula. Y voy a demostrar que es de Cauchy. Entonces, si una sucesión es casi nula, por definición, tiene que existir un índice tal que desde ahí en adelante, aquí me equivoqué, esto era x sub n. De ahí en adelante, y aquí me equivoqué también, esto tiene que ser desde n mayor a n, ahí sí. Entonces existe un índice tal que la sucesión desde ese índice, empieza a ser cero. ¿Ya? Eso es una sucesión casi nula. Entonces, para demostrar que es de Cauchy, necesito encontrar un n, ¿se acuerdan? Necesito encontrar este n de aquí. Entonces, ese n lo voy a tomar como el n que me sale de la definición, po, de casi nula. Entonces, voy a tomar este n como el que quiero, como el que busco, ¿ya? De la definición de sucesión de Cauchy. Entonces, me doy epsilon mayor a cero y dos índices mayores a ese n. Entonces, ¿qué va a pasar? Tomo la diferencia de los módulos, perdón, la diferencia de los términos, y fíjense que aquí es inmediato esto. Cada término vale cero. ¿Por qué? Porque estoy tomándome índices que son mayores a n. Dos índices que son mayores a n. Y yo sé que desde n hacia adelante la sucesión es cero. Por lo tanto, este término aquí es cero y este de aquí es cero. Y se dan cuenta, aquí es sencillo porque me queda el tiro 0 menos 0, 0, y yo sé que eso es menor a epsilon, porque epsilon ya era mayor a cero. Entonces es de Cauchy, ¿cierto? Porque esta distancia de acá se puede hacer menor a epsilon a partir de un cierto n. Entonces ustedes me van a preguntar de qué sirve esto, para cuál ejercicio sirve, para el 7. Demuestre que ese no es un dominio de integridad. Acuérdense que nosotros ya les dije que se podía demostrar que ese es un anillo, ¿cierto? Pero se puede demostrar además que no es un dominio. ¿Qué quiere decir que no sea un dominio? Quiere decir que un producto puede ser cero aunque ningún factor lo sea. Ya existen divisores de cero. Y en las sucesiones de Cauchy existen infinitos divisores de cero. Allí acuérdense que el cero que nombra ahí el profe en el paréntesis, nuestro cero en este caso sería la sucesión cero. Estamos trabajando con sucesiones acá. Y el producto sería el producto que les definí más arriba. Ese de ahí. Entonces, por eso les hago primero este ejercicio. Quizás las sucesiones que son casi nulas probablemente sean divisores de cero. Sí, eso mismo se me ocurrió cuando dijiste eso, como que el cero no es único, algo así, como que tiene varias... No, 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 el cero, el cero sí es único, pero se cumple eso de que el cero tiene que ser único, porque acuérdate que en un grupo el neutro aditivo es único. ¿Te acordáis de eso? Sí, 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 ya. Sí, aquí lo que pasa es que yo puedo tomar dos sucesiones de Cauchy que sean distintas a la sucesión cero. Pero te dan cero igual. O sea, existe una que te da cero. Y me da el cero igual, exactamente Claro. por lo que decís tú. Claro, hay que encontrar o sea, hay que encontrar una sub n específico y un b sub n específico. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me tomo la sucesión a sub n así, mire? Lo voy a anotar así, mire. Lo voy a anotar así. ¿Se entiende esta anotación? Esto lo que quiere decir es que el primer término de la sucesión es ese de ahí. Este es el segundo término de la sucesión. Este es el tercer término de la sucesión.
Es para ahorrar escritura. Supongamos que tenemos la sub n así. Este A sub n es casi nulo, ¿cierto? Porque a partir de este término empieza a hacerse cero. Perdón, a partir del otro. Desde ahí hacia adelante empieza a ser puro cero. Entonces una sucesión casi nula y por lo tanto es de Cauchy. Así que esta vive en S. ¿Qué sucesión creen ustedes que yo me pueda tomar ahora de modo que el producto me dé cero? Porque fíjense que esta es distinta a la sucesión cero. Porque tiene un término que es distinto de cero. Entonces ya no puede ser igual a la sucesión cero. ¿Cómo creen ustedes que yo me pueda tomar, por ejemplo, el B sub n, de modo que el producto me siga dando, o sea, el producto me dé cero? El 0,11 o da lo mismo. Vale. Lo importante es que el primero sea 0. Muy bien. Y ahí está la respuesta. No la dije yo, la dijo un compañero. Entonces, ¿se dan cuenta que uno puede construir muchas sucesiones, o sea, muchos divisores de cero? Entonces ahí uno puede tomar algo parecido a lo que dijo el compañero, pero hay que demostrar que esa la que tomaron es sucesión de Cauchy, porque todo tiene que estar dentro de ese. Acuérdense que el producto es término a término. Entonces, a pesar de que Q es un dominio de integridad, o sea, a pesar de que Q no tiene divisores de cero, el conjunto de sucesiones de Cauchy sí tiene divisores de cero. Y eso es un problema, ¿no? Porque nosotros queremos construir un cuerpo. Perdón, ¿lo voy a repetir? ¿Lo que dijiste? ¿Hay qué cosa eso de Q? Lo que acabáis de decir, que uno tiene divisores de 0 y lo otro no. Ah, sí, 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 sí. Entonces, aquí note que Q con su suma y su producto no tiene divisores de cero. No tiene divisores de cero, ¿cierto? Porque debe ser. Porque ustedes siempre que tienen un producto en Q, entonces uno de los términos tenía que ser cero, ¿o no? Eso lo van a demostrar cuando construyan Q en todo caso. ¿Ya? Pero S con su suma y su producto sí tiene divisores de cero. Con el ejemplo que dimos hace un ratito. O sea, la estructura de Q no se traspasa completamente a S. Se pierden algunas cosas. O se gana algunas cosas. Eso fue lo que dije. Y eso es un problema, porque acuérdense que nosotros queremos definir un cuerpo que sea ordenado y completo. Ese es nuestro objetivo, construir nuevamente a R. ¿Cierto? Entonces, eso va a ser un problema porque acuérdense que todos los cuerpos, o sea, acuérdense que ningún cuerpo tiene divisores de cero. ¿Se acuerdan eso de que si, no sé, K es cuerpo, entonces no tiene divisores de cero? ¿Estáis ¿Por seguro qué? que era eso? No es, o sea, es que me acuerdo de los ZNZ, de los, Claro, ¿cómo se sí, sí, llama? sí. Sí, Clase de equivalencia. los enteros módulos n. Claro. Y eso no, o sea, tienen divisores de 0, po. Claro, pero no son cuerpos. Los que son cuerpos en eso son los que son Z con Ah, verdad, ya. ¿cachai? Y Que cuando eran P es pares, primo, ya. esto no tiene divisores O de sea, cero. primo. Claro, sí. Sí, sí, perdón, mala mía. Sí, no, pero aquí les puedo dar la demostración de esto, sí, es sencillo. Supongan que K es cuerpo y demostremos que no tiene divisores de cero. Entonces, tenemos que poner esta condición de acá. Un producto igual a cero. Y queremos demostrar un no. ¿Se acuerdan que yo una vez les dije cómo se demostraba el no? Suponemos que uno no se cumple y demostramos el otro. Entonces, supongamos eso y que A es distinto de cero. ¿Qué pasa en un cuerpo cuando un elemento es distinto de cero? ¿Qué tiene en un cuerpo?
O es mayor a cero o Inverso. menor. ¿Ah? Ya, a ver, espérate, aquí hay diversas respuestas. ¿Alguien dijo algo de mayor a cero o menor a cero? Por la tricotomía, decía yo. Sí, ya, sí. Eso es cierto, pero cuando el cuerpo es ordenado, aquí es un cuerpo cualquiera, Ah, ya, ya, ya. Bacán, bacán. ¿cachai? Aquí no tiene necesariamente un orden. ¿Y cuál era la otra respuesta? Que tiene inverso multiplicativo. Eso mismo. Eso mismo pasa. Acuérdense que en un cuerpo los elementos que son distintos de cero tienen siempre inverso multiplicativo. Entonces aquí existe A sub n en K. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que aquí yo puedo operar por ese elemento, a ambos lados. Entonces quedaría así. Acá quedaría cero. Acuérdense que uno puede mostrar que cero por cualquier cosa es cero. Y aquí por la asociatividad que hay en el cuerpo, esto queda así. Y esto es uno. Y uno por cualquier cosa, cualquier cosa, ¿cierto? Estamos en un cuerpo. Entonces se llega a que B tiene que ser cero. ¿Dan cuenta? Y demostramos el otro lado. Entonces todo cuerpo, o sea, ningún cuerpo tiene divisores de cero. Por tanto, si yo tengo a alguien que tiene divisores de cero, no puede ser cuerpo. Por eso después sale acá, fíjense, concluya o deduzca que ese no es cuerpo. Si ese fuese cuerpo, entonces no tiene divisores de cero. Entonces contradice lo que está acá. Entonces ese no puede ser cuerpo. Y eso es un problema porque el candidato principal para ser cuerpo ordenado y completo era este S, si era el único que teníamos. Entonces este S lamentablemente no va a ser el cuerpo ordenado y completo que buscamos. Este S de sucesiones de Cauchy va a ser otra cosa, que va a ser un cociente. ¿Se acuerdan de cociente en estructura? Bueno, creo que el año pasado no vimos cociente cuando hicimos estructura, así que ahí va a haber un pequeño problema, pero tampoco es tanto. Uno define una relación de equivalencia aquí en ese y trabaja con esas clases de equivalencia. ¿Ya? Entonces aquí, dentro de ese, yo defino una relación de equivalencia, que va a ser esta de acá. Dos sucesiones se van a relacionar si es que su diferencia converge a cero. Simplemente eso. Y uno trabaja con el conjunto de clases de equivalencia. Y ese conjunto de clases de equivalencia resulta ser el cuerpo ordenado y completo. Ya no lo vamos a hacer porque no alcanzamos. Ven, aquí está. CAR, el conjunto de clases de equivalencia de S bajo la relación, eso, del ejercicio anterior. O sea, ahí recién se resuelve el problema Sí, de la división. Ya, bacán. exactamente. Aquí en R se resuelve el problema de los divisores de cero, que era lo único que falla acá. Claro. Y aquí ya no hay divisores de cero. Y el ejercicio 3 no alcancé a ponerle desarrollo, pero me quedan, me quedan 3 minutos, entonces tampoco creo que alcance a hacerlo. Pero fíjense, en el 3 les pido que den un ejemplo de un dominio entero que sea ordenado. O sea, de un anillo que no tenga divisores de cero y que tenga un orden. El 3 nos va a servir para resolver el que les dije, el 3. Sí, mira, aquí nota, demuestra su respuesta, obviamente. Puede ser buena idea empezar encontrando un anillo ordenado, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Y ese va a ser el anillo que les voy a definir ahora, es el que sirve para el 3. Y de ahí pasar a su cuerpo cociente. ¿Se acuerdan lo del cuerpo cociente? Si ustedes tenían un dominio, ustedes tienen siempre un dominio aquí entero.
ustedes siempre a partir de un dominio entero pueden construir un cuerpo. Acuérdense que un dominio entero no es necesariamente un cuerpo. Entonces, si ustedes tienen un dominio entero, o sea, un anillo conmutativo, tiene que ser conmutativo el anillo, y que no tenga divisores de cero, entonces ustedes siempre pueden construir un cuerpo F, que depende de D, como las divisiones de elementos de D. Piensen en Z. Por ejemplo, Z es un dominio entero, los enteros. ¿Cómo uno construye Q? Haciendo todas las divisiones posibles. Q, que va a ser nuestro Z, nuestro F de Z, es A partido en B, con A entero y B entero distinto de cero. ¿Se dan cuenta? Aquí con Z uno hacía eso. Pero en realidad uno lo puede hacer con cualquier dominio entero. D. Y va a seguir cumpliéndose. Eso es lo que les pide el profe acá, po. Entonces aquí yo les voy a dar un dominio entero que es ordenado y ustedes a partir de ese dominio entero construyen el cuerpo. Y eso va a ser el cuerpo que no satisface el principio de Arquímedes. Pero como ya estamos en la hora, probablemente lo veamos la próxima semana, ese mejor. Va a ser lo más tranquilo. Ven, en esta parte por lo menos hay harta materia de estructura, por eso les decía yo de que esa es la ventaja de las cortaduras de D, de que no ocupa nada de álgebra, solamente teoría de conjunto. ¿Alguna Menos, duda? ¿Sí? menos mal. No, 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 ni nada. Que súper bien. Ah, qué bueno. ¿Y los demás no? Vamos a cerrar acá entonces.